participantes en línea. Bueno, como venimos desarrollando a lo largo de este año en la cátedra taller de Andrea Paisaje, que venimos desarrollando el trabajo de Trenkelauken junto con la carrera de especialización en planificación del paisaje, la carrera de grado de planificación y diseño del paisaje de 1 a 4 y con la materia electiva de arquitectura del paisaje de la carrera de arquitectura de la FADUBA. Así que están presentes también interesados pertenecientes al Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y al Colegio de Arquitectos del Distrito 7, y no sé si hay algunos invitados también del Colegio de Arquitectos de algún otro distrito. Así que bueno, bienvenidos a todos, buenas noches a todos. Espero que podamos disfrutar de esta conferencia magistral que tenemos con Amalia Robredo, a quien presento y que tengo por lo menos en mi pantalla aquí pegadito. Amalia es paisajista, voy a leer la presentación, discúlpenme. Es paisajista, investigadora de flores nativas y docente universitaria de la carrera de diseño del paisaje de la Universidad de la República en Uruguay. Como paisajista adhiere al movimiento naturalista, el cual se inspira en la naturaleza y tiene presente a la ecología en el momento de diseñar. Desde el año 2002 investiga el potencial ornamental de flora silvestre para su uso en el paisajismo, tanto en Brasil como en Uruguay, las cuales utiliza en sus proyectos. Así que bueno, con ustedes les presento a Amalia, que espero que nos mezcla en este mundo de la flora nativa, la flora silvestre, este tan popular nombre de plant hunting, y bueno, y que les pido a todos y a todes que por favor, sigue entrando gente, que anoten en el chat las preguntas y que traten de ser lo más ordenado posible. Si llegara a pasar, y sería buenísimo, porque como Steffi hoy del Colegio de Arquitectos está media complicada con temas personales y puede ser que lo haga yo y no me organice bien, si pudiese alguno, pregunta 1, copia texto, y el que quiera hacer la pregunta 2 se le ocurre copiar la pregunta 1, pegar y copiar la pregunta 2, el que escribe la 3, copia la 1 y la 2, la pega y hace la pregunta 3 y se van enumerando, es mucho más fácil al final después hacer todas las consultas. Si se puede hacer, buenísimo. Y si no, vamos a tratar de ir llevando a cabo todas las consultas. No sé si entendieron lo que les expliqué, pero estaría buenísimo que sea lo más fácil y claro posible el hecho de las consultas y que estén todas en el mismo link, que no pregunten y que mandan enter y la pregunta está en dos mensajes distintos, esas cosas que suelen a veces confundir y no ayuda a ustedes, que son los que necesitan las respuestas. Así que bueno, Amalia, bienvenida al taller, a la Universidad de Buenos Aires. Amalia en este momento, como todos que estamos a la distancia, Amalia está desde Uruguay, si bien ella es argentina y trabaja mucho en Uruguay, en este momento muy, pero muy de mi envidia está en José Ignacio, seguramente hasta debe estar a metros de la playa, así que nada, bienvenida María. Muchas gracias, Marcelo. Estoy sí cerca, no tan cerca de la playa, pero si fuese de día la vería desde acá. Está ahí un par de kilómetros, pero muy alto. Ya les voy a mostrar dónde estoy después en la presentación, se va a ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes y está buenísimo esta oportunidad que nos da el Zoom de estar cada uno en su casa y poder a la vez estar todos conectados. Así que voy a empezar a buscar ya acá el PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, un poco no, hoy les voy a contar, vamos a hablar de todo lo que es el plant hunting, ¿no? Y por qué me dediqué a hacerlo, que fue una necesidad. Y bueno, lo primero que todo es preguntarnos, a ver, espera que no, ahí está. ¿Qué es el plant hunting? ¿No? Porque tiene este nombre
en inglés, que ya vamos a hablar cuál es el nombre en castellano, pero que en inglés literalmente, si lo traducimos, quiere decir cazando plantas, son los cazadores de plantas, ¿no? Los plant hunters. Y en realidad el ser humano es cazador de plantas desde que pisó la tierra, porque desde para alimentarse, para construirse las casas, las viviendas, buscaba las maderas duras, siempre investigó en la naturaleza recursos para subsistir, para alimentarse, para la medicina, para vestirse, para todo, hizo distintos tipos de búsquedas en la naturaleza. Hubo un furor, sobre todo, digamos, cuando fue el descubrimiento de América, hubieron un montón de plant hunters que vinieron al Nuevo Mundo en búsqueda de medicinas, ¿no? De nuevas especies para la medicina y, bueno, la botánica. Y estaba, por ejemplo, este es el Hortus eistetensis, no, el jardín botánico donde se hizo el Hortus eistetensis, que era un libro en el 1613 donde se acumulaban todos saberes medicinales. Como que siempre hubieron distintas razones por las cuales hacer esta búsqueda de plantas en la naturaleza, ¿no? Y en español ahora lo que se está usando como término es prospección, que prospección viene a ser, la definición técnica es exploración del terreno para descubrir la existencia de yacimientos geológicos, petróleo, minerales, agua u otra cosa. Y nosotros, en este caso yo, digamos, voy a hacer el u otra cosa. Acá esto les quería mostrar porque hay como siempre esto de las nativas, ¿no? Todas las plantas son nativas en algún lugar del mundo. Acá, por ejemplo, tenemos una montaña en Japón que está llena de Acer palmatum y de Pittosporum tobiras, ¿no? Para ellos son los yuyos. Incluso también, que estoy teniendo problemas para pasar las imágenes. Ahí está. El miscanthus. El miscanthus, esta foto que está borrosa porque estoy en auto, y es la banquina. La banquina está llena de miscanthus. Entonces, todas las plantas que nosotros tenemos en los viveros son plantas nativas en algún lado. Lo que atravesaron fue un proceso de selección de la mirada de alguien que le pareció que tenía un potencial ornamental, la llevó a un vivero, la produjo y después la usaron. Y esto es importante porque hay muchas veces como cuestionamiento dice, bueno, ¿y por qué las nativas? Bueno, todas las plantas son nativas en algún lugar y llevaron a una domesticación. Por ejemplo, es esa selección de miscanthus, fue el Jardín Botánico de Chicago y generaron un montón de diversos, a veces son cultivares, a veces son distintas especies que van armando y se van haciendo una selección y salen al mercado. Antes de salir al mercado hay gente como, por ejemplo, Wolfgang Kircher del Instituto de Ciencias Aplicadas de Anhalt, o en la Universidad de Weihenstephan en Alemania, o Cassian Schmidt en Hermannshof, que se dedican a probar estas plantas en comunidades. ¿Cómo funciona esta planta cuando la saco de un ambiente natural? ¿Cómo funciona con otras? Para poder entender si va a ser competitiva, si va a ser dominante, si tiene capacidad de semillar mucho, si le dejo espacios vacíos. Empiezan a probar estas plantas y después, bueno, acá también, por ejemplo, está Nigel Dunnett de la Universidad de Sheffield, que está probando las plantaciones de anuales, que después se vende por Pictorial Meadows. Son muchas las universidades que se dedican a probar las comunidades, cómo funcionan estas plantas domesticadas. Desgraciadamente acá en Uruguay, cuando yo empecé a hacerlo, un poco tuve que hacer todo, porque no hay primero que no había casi un reconocimiento del potencial ornamental de lo que era herbáceas y gramíneas, y más en lo que era parte de árboles y arbustos. Después tuve que hacer la parte de viverismo, que hay que empezar a estudiar, a ver cómo se rompe la dormancia, probar, hacer las selecciones y después usarlas, ¿no? para poder hacer todo el ciclo y ver cómo funcionaban. Y antes de seguir a todo el proceso de plant hunting, traigo esta pregunta, porque siempre después de estas conferencias, a mí muchas veces los
paisajistas me preguntan, ¿pero cómo lográs que tus clientes quieran usar nativas? Entonces, primero que lo que siempre les digo es, ni hace falta decir que uno va a ser nativa, tiene que tener un potencial ornamental y que valga la pena tenerla. Pero además de estar haciendo un jardín lindo, uno tiene distintas capas. Entonces, podemos... Esperen que saco esto de acá. No estoy pudiendo ver... Ahí estoy. Básicamente la pregunta se contesta como sola, ¿no? Es porque funcionan. La verdad que cuando uno usa nativas en el mismo ambiente del cual es nativa, uno tiene éxito en el mantenimiento después del jardín. ¿Por qué? Primero porque se adaptan a las condiciones existentes del suelo. O sea, si uno está en un suelo arenoso, la paleta es más difícil si uno va al vivero. En cambio, si uno tiene el paralelismo en su estado silvestre, hay un montón de especies que las puedes usar que ya están adaptadas a esta condición, con lo cual no hay que modificar el suelo. Después se adaptan al régimen climático, al régimen de lluvias, a las temperaturas, a las máximas, a las mínimas, a las heladas, si existe viento, si hay un viento, por ejemplo, acá donde estoy yo, es un viento marítimo que reseca, que tiene salitre. Usar la flora de acá nativa tiene sentido porque va a subsistir mucho mejor. Ya llevan miles y miles de años de una selección genética donde ha subsistido la más apta. Entonces es como un camino derecho al éxito. Después está lo que se llama la selección genética de las adaptaciones locales, porque, por ejemplo, una misma especie, por ejemplo, la Monina cuneata, es una planta que está en las sierras, pero que también está acá en el matorral samófilo cerca del mar. Seguramente esta población que está cerca del mar, aunque sea el mismo género y especie, va a tener alguna variabilidad en su genética que está adaptada a esta posición frente al mar, que no le sucede lo mismo en las sierras, que tendrá otras adaptaciones donde hay un suelo muy un poco profundo, pobre, con otras situaciones. Y ahí es donde es interesante, que es algo que todavía no hay en los viveros, es tener el concepto de trazabilidad, saber de la plantita que yo me estoy llevando el vivero, de dónde viene. Y entender que cada población de un lugar tiene una riqueza genética propia, y eso está buenísimo, en poder entenderlo. Otra virtud, que es otra capa, ¿no? Dentro de esto, o sea, cuando la primera capa era la belleza, y la segunda tenemos el suelo, otra capa es el clima, está todo adaptado genéticamente, ya es el más apto, ¿no? el más fuerte subsistió, y después está la capa del paisaje sonoro. Cuando nosotros traemos la fauna autóctona, está siempre, la flora autóctona está asociada a fauna autóctona, porque muchas veces, por ejemplo, los insectos son muy específicos. Bueno, están los pájaros que se alimentan de esos insectos, que cantan, cada uno con su ruidito, y se crea este paisaje sonoro que hay muchas publicaciones científicas digamos, que describen los beneficios al bienestar que genera esos sonidos de la naturaleza. Y también al tener esta biodiversidad de plantas que trae la biodiversidad de insectos, generamos un equilibrio entre los insectos benéficos de los dañinos. O sea, ¿qué es una plaga? Cuando uno gana, cuando tengo una sola especie de bichito que nadie se lo come, entonces tengo una plaga. Cuando tenemos muchos bichitos distintos, en general tenemos un jardín sano, porque unos se comen a otros. Entonces, la otra capa que no la vemos es esta salud de plagas. Y después, bueno, traen aparejados otros servicios ecosistémicos que tienen que ver, por ejemplo, con la infiltración del agua de escorrentía. Cuando llueven, las raíces que, digamos, ciertas plantas ayudan y de esa manera pueden alimentar de vuelta los acuíferos. La filtración del agua de escorrentía, que antes de llegar a un arroyo lo filtre. Y algo muy importante es que es fuente de alimentación, refugio, anidamiento de la fauna, ¿no? Entre otros de los servicios ecosistémicos que presta.
En muchos casos ustedes me pueden decir, bueno, un montón de exóticas que también podrían hacer esto. Y bueno, bienvenidas sean, está buenísimo. Yo no soy de esas personas que piensan que solamente hay que usar nativas. Lo que sí es muy importante, y vamos al último rayita de acá de esta diapo, es que estas exóticas no tienen que ser invasoras. Las nativas nosotros nos aseguramos que no van a generar un problema de desequilibrio ecosistémico. Entonces, siempre está bueno, si vamos a introducir una planta exótica, es tener la confirmación de saber que no va a resultar invasora. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Todas las nativas me sirven como diseñador? No. Y el éxito de un jardín que use nativas depende primero de elegir bien el potencial ornamental. Si una planta es fea, no la uso. Y si es porque es importantísima por algún servicio ecosistémico, la voy a usar en un porcentaje menor. Es muy importante cómo manejamos el diseño de plantación. Muchas veces creen, cuando uno habla de naturalismo, que es como uno agarra un montón de plantas nativas y las tira ahí y funciona. Bueno, tiene que funcionar desde un punto de vista estético, que es lo primero, ¿no? Lo primero es que tiene que ser bello, porque un diseñador no está haciendo una restauración literal, sino que está creando un diseño que puede trabajar en conjunto para restauración, puede aportar belleza a un proyecto de restauración, cambiando el enfoque de cómo se va a diseñar, pero el objetivo es dar belleza y, bueno, salud, y a mí también me importa mucho lo que es la identidad local, jardín que dé identidad del lugar. Y bueno, un poquito les voy a contar cómo fue mi camino, que me convertí en esta cazadora de plantas, que bueno, que me olvidé de contarles al principio, ¿no? Que los plant hunters en un momento, digamos, que se surgió este nombre porque era algo muy arriesgado. Se morían los pobres, fueron al descubrimiento de América y los mataban los indígenas, se agarraban todo tipo de enfermedades, se caían por precipicios, acantilados. Siempre el plant hunter tenía una cuota de aventura y de riesgo, que bueno, por suerte yo no corrí. No me pasó, pero bueno, me parece romántico el concepto de cazador de plantas, pero es prospección lo que se hace. Y empezó en el año 2002, cuando me vine acá, a Uruguay, y compré este pedacito de tierra. Esta es la pasionaria, que como pueden ver, la foto que sigue en esta, digamos, lo primero que hice fue como estructurar este espacio, y había sido comido por las vacas durante los últimos años, muchas décadas, y estructuré el espacio dejando lugares de pasto corto, empecé a dejar crecer el pasto en otros lados, los arbustos en otro, y fui estructurando, y empecé, al mismo tiempo que yo estaba trabajando de paisajista, que me costaba un montón, porque yo venía con el librito de La Pampa, el librito de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con esta situación geográfica, donde hay que aprender a leer el paisaje desde las plantas que lo habitan, porque un alto puede tener un manantial y tenés que tratarlo como si fuese un humedal, y hay lugares que uno cree que es todo igual y no hay profundidad, porque hay roca abajo, en otros lados hay suelos más arcillosos y otros muy arenosos, y todo dentro de un mismo espacio. Entonces, bueno, yo estaba teniendo un montón de problemas de lo que había en vivero se adapte, que se adapte al salitre, que se adapte a los suelos arenosos y pobres. Y acá, ustedes pueden ver, acá arriba, que está la casa, esta lomada que ustedes veían, está sobre el mar, con lo cual todo lo que iba creciendo ahí estaba azotado por el viento marino, lo cual era un laboratorio de ver qué es lo que crecía. Y acá abajo era un bajo que yo hice un dique y construí una laguna, ¿no? Y empecé a maravillarme de la cantidad de plantas que crecían, que no estaban en los viveros, y que nadie las cuidaba, y crecían perfecto, y florecían, y tenía mis floreros llenos de plantas silvestres a lo largo de todo el año. Por lo tanto, empecé a decir, acá hay algo
¿no? Es como que la naturaleza misma me estaba diciendo, esta es la paleta de plantas que tenés para usar. ¿Por qué te estás volviendo loca en intentar y forzar que funcione la planta que hay hoy disponible? Pero bueno, claro, era lo que estábamos hablando, ¿no? El hoy disponible. Pero a partir de ahí, que fue un largo camino, empecé a darme cuenta que para cada situación de diseño que yo me estaba enfrentando, tenía un lugar en la naturaleza donde encontrar la respuesta de qué poder usar. Y eso, bueno, fue fascinante, ¿no? Porque a mí me encanta toda esta parte de investigación y era como un desafío enorme y esa posibilidad de generar nuevo material para trabajar en el diseño era muy fascinante. Entonces, por ejemplo, me pasó llegar a una obra en las dunas y por supuesto ir al vivero que no había nada. Entonces ir a la duna, empezar a entender ese ecosistema, todos los distintos componentes, darse cuenta cuando uno dice no crece nada, crecía de todo. Todo esto que ustedes ven crece en la duna. Entonces, bueno, fue a hacer una selección y ven cómo acá se pudo volver a dibujar la curvatura, digamos, a generar unas dunas falsas y otras que se hicieron solas y colonizar con la vegetación nativa y un poco dibujar cómo hacen bandas y cómo hay otras partes que están, que son varias especies, ¿no? Es un poco copiar lo mismo de cómo se arma la comunidad en ese lugar original. Después, un techo verde sobre el mar, me ha tocado mucho, que es distinto que para adentro, ¿no? Y está el paralelismo, digamos, de hábitat en donde mirar, así como fue en una primera fila la duna, me fui a los acantilados de Punta Ballena, porque Punta Ballena está llena de estos como bolsillitos que se forman, que la escorrentía, el agua de lluvia, por escorrentía va arrastrando pedacitos orgánicos, los va acumulando en la rugosidad de la piedra, se va creando como bolsillos con descomposición y van germinando las plantas que, aunque son como bonsai, son diminutas, terminan haciendo todos sus ciclos. Miren las petunias, las famosas petunias que son nativas acá en Uruguay, pueden crecer en estos bolsillitos. Entonces, todo esto era una información espectacular, porque yo le podía mostrarle al cliente y decirle, mira, esto vive en el embate del mar, del océano, le viene todo el salitre, tiene 3 centímetros y crece. No son 3 centímetros, son más, ¿no? Pero no importa, es mini, son bolsillitos. Y bueno, después el desafío es producirlas, pero trabajando en equipo con los viveristas. Miren el Sisirrinchum, esto es un Sisirrinchum palmifolium. Miren, es enano, diminuto, pero llega a florecer y todo, se adapta completamente. Y este fue un proyecto en el 2010, donde probé, digamos, acá fue el diseño de plantación, lo hizo Karina Hogg, y yo hice la asesoría de qué material vegetal usar, ¿no? Y fue la primera prueba con plantas, algunas que produje yo y otros viveristas, que fue el primer techo donde probé estas plantas, ¿no? Acá se puede ver otra, esta está en primera fila sobre el mar, y es un proyecto que lo publicó al año siguiente Piet Oudolf, un paisajista holandés, en su libro, lo cual me llena de orgullo, y lo cuento. Acá están, bueno, hay Grindelia orientalis, hay Stipa filifolia, Senecio crassiflorus, que Senecio crassiflorus no funcionó tan bien en cobertura, con lo cual lo uso en los bordes como para que caiga. Aprendimos muchísimo, el Sporobulus coartatus, que es bastante más alto. Y este es otro que hice ese mismo año, pero que tenía más profundidad, donde probé la Monina cuneata, la Grindelia orientalis. Acá el Senecio pueden ver cómo se me llenó de maleza, que fue otro de las cuestiones que aprendí, y lo reemplazamos por Senecio viravira, que tiene mejor cobertura. Este es otro techo con más profundidad todavía, donde es la misma paleta en muchos casos de plantas, pero que se desarrollaron mucho más. Las plantas tienen esa capacidad de adaptación que cumple todos sus ciclos, pero capaz que son más chiquititas, y en este lugar lograron mucha más altura.
Este es otro techo sobre el mar, esto es ahora, es este verano. Ahí se ve, como pueden ver, como el Senecio crassiflorus cuelga. Probamos un Eryngium regnelli que produjo María Pupo de Laguna del Chajá, que es la primera vez que lo probamos. Vamos a ver que también cuelga, que se sacó, lo encontró ella en otra situación parecida, en pan de azúcar. Entonces estamos probándolo. Uno muchas veces hace eso, ¿no? Como uno tiene una obra y uno va a los caballitos de batalla, que ya sabe que probó, digamos, en el primer techo probamos 5, en el segundo agregamos, y ahora de golpe son todas las que yo sé que van a funcionar, y agrego 2 especies que pruebo y las pongo en menor cantidad, ¿no? Porque, digamos, uno no puedes correr el riesgo de que algo no funcione y te deje un hueco enorme. Acá hay otro detalle, ven como acá estos son los Sisyrinchium palmifolium, que tienen la ventaja de que en invierno no pierden su parte aérea, me da mucha estructura. Y bueno, lo mismo sucede cuando, si queremos hacer un SUDS, un sistema urbano de drenaje sostenible, o una piscina, las piletas de filtro de biofiltros, o hacemos un borde de laguna. ¿Cuál es el hábitat que es paralelismo? Un humedal. Vamos al humedal y encontramos ahí las especies para poder usar en esos dispositivos. Yo siempre digo que son como, muchas veces son como prótesis de la naturaleza que las ponemos, ¿no? Entonces uno puede estar en Trenquelauquen, en decidir que hay que hacer infiltración en las veredas, y uno genera como una prótesis de humedal. ¿Y con qué lo voy a usar? Bueno, habrán algunas exóticas que se puedan usar, que hay que tener mucho cuidado de los humedales, porque los humedales, no en una ciudad, pero en los espacios silvestres, el agua arrastra las semillas y a veces, y los rizomas, como sucedió con el Iris eurocorus en el Río de la Plata, que es un desastre, y podemos generar algún problema. Por eso está bueno usar las plantas nativas del lugar, que aparte, de vuelta, es lo que dijimos, traía el bichito nos trae todo ese ruidito, ¿no? Como cuando que asociamos, ¿no? La hora de la siesta en el campo, o cuando uno va de vacaciones a un lugar de playa y se acuerda de los ruiditos de la noche, que son distintos, porque cada bichito hacen ruidos distintos, los pájaros, y después el inconsciente nos remite a esas experiencias. Y yendo al pastizal pampeano, yo con la pradera, que fue lo primero que les mostré, fue lo que empecé a convertirme en esta de Plant Hunter, porque quería empezar a entender esa comunidad, cómo funcionaba. Y el pastizal está formado un 70% de gramíneas, un 30% de herbáceas, por eso se le llama pastizal. En Estados Unidos se le dice pradera, en Europa más bien se habla de la estepa. En cada lugar va teniendo como su carácter, y el nuestro, más que pradera, es un pastizal, por este tema de la proporción de gramíneas. Y es súper importante porque, bueno, la comunidad de pastizal protege al suelo de la erosión, la pérdida de humedad. Por eso es importante, cuando hay ganadería, que no sobrepastoreen, que dejen el suelo desnudo, porque va directo al empobrecimiento del mismo. Contribuye a la formación de suelo porque incorpora materia orgánica en descomposición, porque cuando viene después el invierno, esas gramíneas y esa parte de las herbáceas, la mayor parte caducan, se incorpora el material muerto, baja el nitrógeno, ralentiza la escorrentía del agua de lluvia. En general, cuando tenemos una barranca, por ejemplo, que es acá en mi casa, ¿no? en esa foto que ustedes vean que era barranca, el tener la pradera hizo que se horade menos esa barranca. Cuando uno tiene un montón de plantas que crecen, frena la velocidad del agua y se infiltra. Eso contribuye a la infiltración y que se limpie esa agua, que va a bajar y va a reponer los acuíferos, o va a atravesar y llegar a los arroyos. Más limpia y fría. Y también, bueno, el pastizal genera esta oportunidad de refugio, anidación y alimentación de un montón de insectos, de aves, no sé, desde carpinchos, los pequeños, el venado de las pampas, desde, digamos, vertebrados grandes a más chiquitos, ¿no? Hay mulitas, hay de todo que necesitan de ese pastizal para poder esconderse, para poder hacer su nido y no estar expuestos, y alimentarse.
Y después son un banco de diversidad genética. Esto es importantísimo. Yo acá, por ejemplo, tengo una pradera con 800 colas de zorro, cortadera sellovana. Sé que son 800 porque las puse. Y es impresionante porque uno las recorre en otoño cuando están en flor y tengo, no sé, deben haber, qué sé yo, 100 formas diferentes de la inflorescencia, ¿no? Algunas son como abiertas, otras son cerradas, otra es más clarita, otra es más rosadita. Entonces, todas estas plantas, más allá de la diversidad que uno ve, tienen un montón de diversidad de adaptaciones. Entonces, para un cambio climático, donde en general estamos pensando que va a haber un cambio de temperatura, un cambio de situación, esta variabilidad genética de estas poblaciones les da como más posibilidad de que, bueno, capaz que alguno de todos estos tenga las herramientas como para subsistir y se siga manteniendo. Entonces, es muy importante entender que son bancos de diversidad genética. Y bueno, y la pradera además tiene el potencial de convertirse en carne, no solo de las vacas, sino de los otros vertebrados que la comen. Y les voy a hablar un poco de qué es lo que me dio la pradera, el pastizal, perdón, a mí como diseñadora. Voy a hablar de distintos tipos de suelos. Distinto tipo de suelo me va a dar una comunidad por encima diferente. Siempre que yo miro qué comunidad hay, me está hablando de ese suelo. Esta primer comunidad que les voy a mostrar es con una fertilidad alta. Es un suelo con buen drenaje, pero muy fértil, con buena agua, o sea que tiene un montón de recursos. Las plantas son en general más competitivas, que quiere decir que no tienen que adaptarse a la falta de un recurso, que es luz, agua y alimento. Esta comunidad, bueno, como ven ustedes, siempre la mayor parte son gramíneas y ahí tienen algunas herbáceas. Está compuesta a lo largo, digamos, estuve durante 6 años investigando cada una de las plantitas que formaban esto y empezar a notar toda esa fenología y en qué momento brotaba, un montón de data. Pude darme cuenta que hay un ciclo, una parte de esta comunidad que tiene un ciclo de crecimiento invernal, o sea que, por ejemplo, a partir de junio se empieza a activar, algunas germinan, otras empiezan a rebrotar y van a florecer en primavera, como este Sorghastrum pellitum, por ejemplo, que florece y está en su esplendor en primavera. El Sorghastrum es una planta espectacular, además a mí me encanta porque tiene una variabilidad de color enorme, va desde el beige clarito hasta este rojo increíble, y este trabajo del viverismo, poder desarrollar distintas variedades después por división, por ejemplo, ¿no? Eso es espectacular, la riqueza de variabilidad que hay. En las gramíneas sobre todo lo encuentro. Otra del crecimiento invernal es la Mélica brasiliana. Y después están otras, que es al revés, se empiezan a activar en diciembre y florecen al final de la estación. Pero las dos viven juntas, están en el mismo lugar, pero unas me aparecen en primavera, que en general son menos vigorosas, y las de verano, son las C4, que con temperatura crecen rapidísimo, hacen matas mucho más grandes, son como más vigorosas de envergadura, y florecen en final de la estación, fin de verano, otoño, y después quedan, a ver si hay otra, ven acá por ejemplo hay otras, también el Andropogon lindmani, que es esa que en otoño tiene como ese color dorado, y en primer plano está el Schizachirium microstachyium, que también tiene ese color rojizo, y miren, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño ven cómo se organizan como en bandas, ¿no? Es interesante para después aplicarlo en el diseño, y está salpicado por los Eryngium eburneum, en este caso porque es un lugar muy húmedo. Acá, por ejemplo, también está el Andropogon lindmani con el Eryngium elegans. Los Eryngium, en general, son plantas que son súper interesantes para usar porque son importantes para el ecosistema de más de 100 insectos y pequeños vertebrados. Y es lo que yo les hablaba de antes, ¿no? Hay un pasajista chileno que se llama Cristóbal Elgueta que siempre dice, los Eryngium son como insecticidas naturales. Dice, yo pongo algunos Eryngium en los jardines y siempre están sanos, porque
al tener tantos insectos asociados, es muy probable que logremos un equilibrio de benéficos y dañinos. Y a mí me encanta, forman como un encaje después que es muy estético. Y bueno, y este es esperen, antes de esta foto, este es el pastizal testigo, ¿no? Sin ningún manejo. Y el otro tiene un manejo, y les voy a explicar un poco por qué. Al entender que yo tengo un ciclo de invierno y otro de verano, el desafío es saber en qué momento del año cortar. Porque si yo no corto, voy a evolucionar hasta el monte nativo, en este caso, ¿no? A otros lugares la comunidad clímax va a ser un humedal. En este caso me va a ir virando al monte, que yo quiero mantener pradera, pastizal. Entonces yo tengo que intervenir mecánicamente una vez al año o cada 2 años cortar. El momento de corte, digamos, si no voy a tener esto, y esto es feo, esto a mí como diseñadora no me sirve. Cuando uno dice, y acá dejo de cortar, lo dejo natural, no, es horrible, no dejemos, porque la naturaleza no siempre es bonita. Entonces, hagamos un manejo para que lo que veamos tenga una estética, porque no nos olvidemos que somos diseñadores. Entonces, el momento en esta pradera de competitivas es en el invierno, cuando empiezan las heladas. ¿Por qué? Y ahí es lo que me interesa un poco transmitirles, el tomar la decisión racional. ¿Qué pasa? El crecimiento de verano les dije que era muy voluminoso, tiene mucho volumen, son plantas mucho más grandes. Cuando llega el otoño, queda mucho material muerto arriba de la planta. Ese volumen enorme le hace sombra a todo lo que está a su alrededor. Entonces ellos se aseguran volver al año siguiente y se aseguran no tener competencia. Pero ¿qué me pasa? Las del ciclo de invierno, que son más chiquititas y necesitan sol para rebrotar, están tapadas por ese material muerto. Entonces lo que a mí me pasó al principio fue que perdí biodiversidad. Entonces ven cómo me pasaba, como yo no cortaba, me terminó teniendo, estos que son todos Andropogon Lindmani, me dominaron todo ese espacio. Perdí todo el ciclo de primavera. Entonces recién se activaba en diciembre. Perdí mucha biodiversidad. Al empezar a cortar, después de que estas plantas habían terminado su ciclo, con las heladas, vienen las heladas, acá en mi casa, por ejemplo, es alrededor de mayo, junio. Yo ya corté, porque tuve heladas y corté. En otro lugar capaz que las heladas lleguen después o llegan antes. ¿Por qué espero la helada? La helada va a hacer que la planta fije el nitrógeno bajo tierra, no tengo esa pérdida de energía de la planta, y lo que hago es cortar para que ese material muerto se incorpore después naturalmente en la tierra, y la luz va a iluminar a las lechugas y las gramíneas que van a empezar a activarse y a germinar, que estaban encantados con haber tenido sombra cuando fue los calores terribles del verano, pero ahora que está más fresquito, quieren el sol y quieren reactivarse. Entonces, de esa manera logré tener esto, un equilibrio y un aumento de biodiversidad, cortando en el momento justo, que es después de las heladas. Y esto es muy importante como diseñador. ¿Por qué? Porque es una herramienta, para mí fue fundamental, fue un antes y un después. Cuando hago un cantero, trato de que haya un equilibrio entre las plantas de crecimiento invernal y las de verano. Primero por un tema de atractivo, cuando tengo unas, después esas se achican y vienen las otras, y porque no tengo que tener tierra desnuda. Tierra desnuda es igual a maleza, con lo cual siempre hay que tratar, o dejo una ventana para que el gramillón, el gramón, crezca, que se activa antes que las vigorosas y me tapan todo. Entonces es muy importante lograr ese equilibrio. Después, si yo hago otro manejo, les voy a mostrar que es otra parte de la chacra, que es el prado que yo llamo de primavera. ¿Ven este lugar acá, con el mouse que está el pajarito? Es un lugar que está el pasto corto, ¿no? Después viene la pirca y del otro lado está la pradera que estuvimos hablando recién. De este lado lo que hago es al revés, yo corto el pasto todo el verano, además de que lo corto por una razón de que quiero tener las víboras lejos mío de la casa,
Entonces las alejo de que estén por ahí. Acá adentro hay unos caminos muy grandes y limpios donde se puede circular, pero para que las víboras tengan su hábitat, pero las alejo de acá. Y en cambio, en marzo, por ejemplo, fin de febrero, dejo de cortar el pasto y empiezo a tener la comunidad de invierno, que son todas bajitas. Por eso en general este lugar, la pradera nunca es muy alta. Y se me llena toda la primavera, está llena de flores y gramíneas que son más chiquitas. Ven cómo son bajitas, no es como la otra que estaba la persona caminando que le llegaba como por arriba de la cintura. Ven, como este es el prado de primavera, que en invierno no tengo problemas, las víboras están invernando y yo tengo toda una comunidad de plantas de crecimiento invernal que me aportan otra textura y otra comunidad. Y lo interesante es eso, es el mismo lugar, lo único que cambia es cómo lo manejo yo. Ven acá, están estas otras paletas de plantas. Acá estoy, mi hija. Y esta es otra pradera que el suelo es muy pobre. No es una pradera, es una comunidad donde el suelo es muy pobre, que les va a pasar también cuando trabajen en distintos lugares, van a tener distintos tipos de suelo. Entonces acá la diferencia es que el componente de las plantas se llaman tolerantes al estrés. Tolerantes al estrés es porque se adaptan a que les falte algún recurso. Puede ser sol, puede ser nutrientes o puede ser agua. Acá es nutrientes. Y a la vez agua, porque cuando llueve se infiltra tan rápido que le falta, no tiene mucha retención de humedad. Entonces en esta foto podemos ver el crecimiento invernal, que tenemos una comunidad, y ven como en el mismo lugar están las de crecimiento estival. Ven, los árboles es el mismo, son los mismos, y es el mismo lugar. Y como hay dos ciclos de plantas que están conviviendo, son parte de la misma comunidad. Y eso está bueno cuando hacemos un cantero, entender que hay un ciclo que puede andar en un momento y otro, y no llenarlo de plantas que sean solo de crecimiento estival y nos quedemos con una primavera muy pobre. Acá pueden ver, ¿no?, la progresión. Primavera, verano, otoño e invierno. Este mismo lugar, que ven que ya, esto es como en diciembre, donde las gramíneas ahora están como ocres, se secaron, y este verdecito, que es la Chrysolaena flexuosa, no, a ver cómo se llamaba, bueno, era el Eupatorium subastatum, que ahora tiene otro nombre, la Chrysolaena es otra. No, cuando te aprendes un nombre te lo cambian, es un fastidio. Así que bueno, me quedo con el viejo. Está viniendo ese verdecito y miren lo que es. Y ahora en verano, y ahí ese momento que es febrero, todas las otras plantas de invierno están encantadas con la sombra que le hacen este Eupatorium. Acá ven, esta es la comunidad de invierno, las petunias, las poas, hay un solanum. Y esto es lo que viene intermedio, que es la Vernonia flexuosa, y está este verdecito que está viniendo, ¿no?, como se ve que después termina acá, la Marcela. Pero todo sucede en el mismo lugar. Eso es toda la información que uno sacó haciendo plant hunting o observación de la naturaleza, ¿no?, para sacar respuestas para los diseños después. Son todas plantas que funcionan perfecto con este clima, con estos suelos. Hay plantas que son endémicas, este lupino es endémico, la flor rosadita era una bromelia que también es endémica. Y miren, esto es otro dato interesante, cuanto más pobre es el suelo, más diversidad de flores tenemos. Eso también lo aprendí. Entonces yo como diseñadora entiendo que en realidad cuanto más pobre sea un cantero, más diversidad voy a tener de plantas, porque si tengo mucho fertilizante, las más voraces me van a ahogar a las que tienen menos recursos de ser competitivos. O sea, cuanto más suelo es el pobre en la naturaleza, más diversidad de plantas tengo. En cambio, cuanto más rico, en general las gramíneas, que son voraces, arrasan y tapan todo. Miren lo que es la cantidad de plantas, que todas estas, o sea, son para poder ser usadas después en paisajismo. Y bueno, ya son las 8, así que vamos a hacer muy rápido. Bueno, ahora les voy a contar cómo es todo el proceso cuando salgo de cacerías, ¿no? Yo me dediqué muchos años, sobre todo acá en Uruguay, y después me convocó Mariana Siqueira
que es una paisajista de Brasilia, para asesorar en el proyecto Jardins de Cerrado, que es la introducción de la sabana. Y bueno, me sumé y terminé siendo parte del proyecto de investigación, y acá estamos en esta foto en la sabana brasilera. ¿Por qué era esta búsqueda? Porque en el espacio público, en Brasilia, llueven 6 meses y hay 6 meses de seca total. Y se riega a mano esos 6 meses de seca y se usa toda flora exótica, cuando 1 hora fuera de la ciudad tenés todo lo que es la sabana, que estas plantas están completamente adaptadas. Entonces, bueno, empezamos a investigar para introducir estas plantas. Y antes de empezar, lo primero que quiero decir que esto es como el safari fotográfico, ¿no? Uno no va a matar animales, sino que les saca fotos, y acá es lo mismo. Uno no va con la pala a trasplantar, no es que yo voy a buscar las plantas y me las traigo a mi casa. Lo que voy a hacer es sacarme un gajo o una estaca si voy a reproducir, o algún material genético, pero en general lo que yo busco son, primero que nada, es armar un herbario para saber el nombre de esa planta, y hago observación, pero nunca es vandalizar un ambiente silvestre, nunca voy con la pala a sacar las plantas para después usar en un jardín. No. ¿Qué llevamos? Bueno, un listadito, háganse una captura de pantalla, pero hay que llevar ropa adecuada. No hay que insolarse, así que hay que tratar de tener manga larga, un sombrero, guantes, porque nunca sabemos qué estamos tocando, no sabemos si va a darnos urticaria, si nos va a dar una reacción alérgica. Hay plantas que justamente esa es la defensa que tienen, generarte una picazón o una alergia. Anteojos de sol, anteojos de lectura, que siempre tenemos que tenerlos atados, que no se nos caiga cuando... Todo siempre tiene que estar atado para no perderlo, porque uno está siempre levantando ramas o esto y lo otro, y si se te caen, por lo menos que lo tengas sujeto. Una tijera de poda para poder cortar las muestras, bolsitas, porque vamos a meter adentro de las bolsitas que no se nos mezcle el material de una con otra, cerramos. Sobres de papel pequeños, porque a veces guardamos semillas. Muchas veces la gramínea, el que después me va a determinar la planta, necesita ver la semilla, porque según cómo es, va a ser uno u otro. Porque desde ya, o sea, yo soy paisajista, no tengo la más pálida idea de botánica, yo lo mando a determinar algún laboratorio de botánica, yo lo hacía acá en la Universidad de Agronomía, lo mandaba al laboratorio de botánica, que me daban el nombre. Cinta métrica para medir, máquina de fotos, fundamental, antihistamínico, uno siempre se lleva por las dudas porque no sabe, bueno, cuando en Brasil sobre todo uno está muy lejos, repelente de insectos, porque está lleno de bichitos y no querés que te piquen, protector solar, GPS, brújula, mapas para no perderse, teléfono, a veces en los lugares a uno donde va no hay señal, pero está bueno tener por las dudas, siempre hay que estar con cuidado, papel y lápiz para anotar muchas cosas, una mochila para meter todo, y agua, que me ha pasado de salirnos y olvidarnos el agua y tener que ir a buscar las cascadas de agua para tomar agua. Esa es otra historia. Bueno, para empezar, ¿cómo elegimos? Llegamos a un lugar. ¿Qué colectamos? Cuando fui acá, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en la zona donde yo trabajé, son, como si les dijese, alrededor de 300 especies, todo, desde el yuyito más chiquitito hasta la herbácea más grande, y en la chapada, en la sabana brasilera, son más de 10.000. Con lo cual, cuando llegábamos, era tal la excitación de lo que uno veía que era muy difícil decidir qué. Entonces hicimos como un sistema con Mariana, y era, bueno, en los lugares donde hay mucha información visual, es como que primero colectamos lo que más nos llama la atención, ¿no? Que eso después, a veces es por la flor, otras veces es por la forma de la hoja, por la forma de la planta en sí, o porque tiene frutos increíbles, o la semilla es muy vistosa. Y después están otra categoría, que son cuando las ves de cerca, que después cuando uno diseña con estas plantas, en general esas que te llaman la atención son las que uno va a tener, pueden ser protagonistas si dura mucho tiempo en el año esa atención, o si son estacionales, son como el golpe que dan en la estación y se ve de lejos. Y después están las otras que cuando uno las ve de cerca, que uno las pone a lo largo de un camino o en unas macetas, tienen como distinto uso.
Entonces depende de lo que uno ve, el uso que va a tener después, ¿no? Y hay otras que tienen potencial de matriz, que esto tiene que ver con lo que es la técnica de diseño del naturalismo, que es como una planta que no tiene que ser invasora, pero no llamar la atención, como una base. Yo, por ejemplo, acá uso mucho como gramínea el Eleonoros muticus, que es siempre verde, pero no llama mucho la atención, y si no, la Grindelia orientalis, que también me cubre muy bien, me anda de fondo y de donde se destaca. Vienen a hacer la matriz, es como cuando uno pinta un cuadro y pinta primero el fondo y arriba la figura para que se destaque. Bueno, ese fondo no te tiene que llamar la atención, porque si no, no sabes qué mirar. Entonces, eso es la matriz, que en general nunca hay en los viveros, porque nadie produce algo que no llame la atención. Entonces, los salgo a buscar. Bueno, y esto de vuelta, hagan captura de pantalla, porque es como un montón de cositas, pero un poco les voy a ir contando qué es lo que miramos, ¿no? Entonces, uno eligió esa planta, ya sabe cuál planta quiere introducir, por alguna razón. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un análisis del sitio. ¿Cómo es ese suelo? ¿Qué grado de humedad hay presente? ¿Es una comunidad específica? Por ejemplo, ¿es un humedal? ¿Es una selva? ¿Es una duna? Bueno, eso es como lo que primero tomamos nota. Después agarramos o la máquina de fotos o el teléfono con lo que vamos a fotografiar y tomamos nota del ambiente general, de la comunidad entera. ¿Con qué plantas está viviendo esta planta que yo seleccioné? Después sacamos una foto de esa planta entera, donde yo pueda entender cómo es la forma, porque después yo voy a sacar para el herbario un pedacito, pero necesito entender como diseñador cómo era la forma de esta planta. Detalles del tallo, para saber cómo está la disposición de las hojas, si es opuesta, alterna, saber si es simple, si es compuesta. Detalles de la flor, porque después no voy a poder saber cuando esté herborizado, no sé el color que tiene esa flor, si tiene perfume, eso se anota después, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea que después voy a perder con la muestra herborizada, yo saco la foto. Colecto la muestra, que la muestra tiene que tener una porción de tallos con varios nudos y flor, el órgano reproductivo. A veces tenemos un fruto y a veces pueden con fruto, a veces no, y a veces tenemos las dos cosas, porque hay veces que la planta está floreciendo, pero también hay alguna que está semillando, y bueno, juntamos todo. En el campo lo que se le hace es ponerle un número de referencia a esa muestra, que será el mismo que después, cuando bajamos la foto en la computadora, le vamos a poner esa referencia. Entonces va a ser espécimen 1, foto 1, espécimen 2, foto 2, y así. Y entonces anotamos con nuestro papel el espécimen 1, los georreferenciamos muchas veces porque, digamos, lo que hacemos nosotros como diseñadores, porque es distinto de lo que hace el que estudia botánica. Yo lo que necesito va a ser volver a lo largo del año para ver cómo se comporta esta planta. Entonces yo georreferencio con un GPS dónde estamos, si no después no la veo, no sé dónde está. Entonces marco en un GPS dónde está. A veces ahora las máquinas de fotos tienen eso de decirte dónde está. Tomo las medidas, las mido, cuánto es el ancho, el alto, si es densa o no. Tratamos de sacar toda esa información. Anotamos todo lo que no vamos a poder apreciar, lo que decía, el perfume, el color, si tiene látex, esa savia a veces toda que chorrea, si es pinchudo, si es urticante, toda la información que podamos tener, que después no vamos a poder acordarnos cuando vemos la ramita seca, lo anotamos. Y es muy importante saber si tiene perfume. Una planta que sea urticante no la vamos a introducir. Una planta en general que sea con látex puede ser que sí, porque no va a ser palatable, entonces está bueno en algún lugar que quizás es rural, que no queremos que vengan las liebres y lo coman, pero que capaz que no para algo urbano. Entonces, entender como diseñador, y esto lo voy a repetir muchas veces, que es distinto que como hace plant hunting otra profesión. Nosotros estamos buscando el diseño. Y en el caso de que sea un seguimiento, porque lo vamos a tener que seguir todos los meses para entender cómo se desempeña, tenemos que poder descubrir en qué momento del año empieza a brotar. Si es anual, el momento de germinación, y si es una herbácea o un arbusto que es caduco, en qué momento vuelve a recuperar sus hojas o su parte aérea. La fenología, ¿cuándo empieza a florecer? ¿Cuándo termina de florecer? ¿Cuándo semilla? ¿Cuándo tiene, bueno, la semilla es el fruto, ¿no? Cuando tiene fruto. Entender cómo va a lo largo del año esta planta comportándose.
y si es anual, bianual o perenne. Muchas veces no hay información de eso y la tenemos que generar. Entonces, bueno, eso es todo lo que hacemos en el campo. Y acá les muestro algunas fotos, como después, ¿no? Yo saco una foto, estaba estudiando este rosadito, que es un eupatorium, y es un humedal, y en realidad era una comunidad muy simple de Eryngium pandanifolium y este eupatorium. Entonces pongo, era la número 339, y este es el ambiente, la foto del ambiente. En esto es en Brasilia, y acá están todo, el ambiente, la 345, la 346, la 340, todo así, ¿no? Es como que tengo la foto general, después hice la muestra de esta, la muestra de esta, la muestra de esta, la muestra de este grisecito, y así. Y entiendo cómo viven todas juntas con esta gramínea, que vendría a ser la matriz, es la base donde se recorta después ella, que la vemos, que no son todas herbáceas, sino que tengo una matriz de gramíneas. Entonces, también como diseñador me da herramientas de diseño. Bueno, estamos diciendo muchas cosas que llevan mucho tiempo de explicación, todo como un pantallazo, ¿no? Es como una introducción a un montón de temas que les estoy contando. Pero esto es muy importante, la investigación necesita muchísimo orden riguroso, que siempre esa especie la pongamos con el número de la muestra y después le ponemos, cuando llega del laboratorio de botánica, que estamos entusiasmadísimos, que tenemos nombre, se lo ponemos, se lo agregamos. Pero es muy importante ser riguroso en las fotos, porque entonces eso ¿qué me permite a mí? Yo pongo Petunia axillaris, me sale en la computadora todas las fotos que tengo de Petunia axillaris, y puedo mirar por la fecha cuándo empezó, cuál es la foto de flor más temprana que hay y cuál es la última. Entonces puedo decir, bueno, la petunia florece desde, no sé, octubre a abril. ¡Wow! Un montón. Es una forma muy fácil después de ir juntando la información. Entonces, por ejemplo, acá en esta foto yo saco las fotos que se ven bien claramente los entrenudos, como para después, es una forma, me ayuda en el futuro a volver a campo y reconocerla. Capaz no está con flor, pero bueno, más o menos tengo otros elementos para mirar que me van a servir de guía. Acá ven como en este momento que fui, bueno, en realidad es el mismo momento, si miran la fecha, las dos fueron el 13 de mayo, pero tengo plantas que están floreciendo y la misma planta que ya tenía semillas. Entonces, bueno, me da la posibilidad de juntar de las dos cosas y ver cómo es. Era re lindo, las que tenían muchas semillas también, es muy decorativa la semilla negra, el contraste que generaba con el grisáceo, el gris azulado. Bueno, acá estamos midiendo. Bueno, lo que decíamos de cómo tiene que ser la muestra. En el caso de las gramíneas, lo que se toma como convenciones, uno la cortás el largo total, porque entonces eso también te da la altura. Y hay un tema con la altura, porque uno cuando sale y plantas que no conoce, uno la mide, pero no sabe si está, capaz que es una planta que le falta crecer un montón. Entonces uno va tomando muestras y primero en el campo trata de medir la más alta, como tener la idea de que es la más vieja, pero a lo largo de varias salidas uno de golpe encuentra otros especímenes más grandes y bueno, y ahí va sabiendo cuándo va a ser el tamaño final. En general la gramínea, una vez que ya floreció, es el tamaño final. Y a veces se necesitan, hay algunas plantas que necesitan tener los bulbos, pero bueno, que son las menos. Acá ven, por ejemplo, donde se va, ven que está como en zigzag, a ver, alguna otra que ven, esta está como en zigzag, se trata de tener todo porque después yo lo mido y sé cuánto mide la planta, y el que lo va a determinar también lo ayuda. Bueno, y esto es muy importante de la parte de la etapa de cuando lo que estamos haciendo en el campo es el seguimiento de una colecta anterior, porque de vuelta, el que hace botánica va y una vez, listo, chao. A nosotros no nos importa una vez, nos importa ver qué pasa todo el año, entonces es distinta nuestra salida. Tenemos que cuando volvemos a ese mismo, yo en general, digamos, lo que marco es una zona y vuelvo a esa zona todo el año. Y después voy a otra y vuelvo al mismo lugar. Entonces ahí es un poco todo lo que habíamos hablado antes, ¿no? Cuánto tiempo florecen, cuándo están semillando, porque aparte la necesito a veces para colectar y poder reproducir plantas madres en vivero, entender si son caducas, en qué momento empiezan a rebrotar, si florecen. Algunas florecen antes de hacerlo, hay muchas plantas que primero el abrantus florece y recién después salen las hojas. Entonces hay veces que yo pongo la flor y me dicen, bueno, espera que salgan las hojas porque si es ahuecada está la especie y si es densa es otra. Ah, bueno, ok.
Después, bueno, si es anual, bueno, esto ya lo dijimos, más o menos está repitiéndose. Y los pasos de regreso, acá de vuelta hagan una captura de pantalla, pero bajamos en la computadora y hay que ser re prolijo, porque te juro que te olvidas después, porque esa muestra va a cambiar y va a ser difícil acordarte de esa muestra. Uno corresponde a cuál foto uno. Entonces hay que volver, bajar todas las fotos y a una por una ir poniendo el mismo número que tenías en la muestra de campo. Y armar el herbario, uno lo pone en la prensa, googleen cómo se hace en una prensa y se va armando el herbario y armamos una información en un Excel con todo esto, el nombre botánico, bueno, el nombre del botánico que la registró, la familia, la comunidad, la que se encontró, cómo es el suelo, ¿no? Digamos cómo es esa formación, la ubicación, en dónde, la altitud, porque a veces es importante, sobre todo cuando, no les digo acá en Trenquelauquen, pero si están trabajando en Salta, lo que necesitas es algo que se aguante esa altitud, ¿no? El hábito, si es un cubresuelo, si es un arbusto, árbol, hongo, bulbo, trepadora, el largo de vida, la altura con flor, porque muchas veces tiene una altura, pero cuando florece otra, el ancho, el color predominante de la floración, porque a veces lo que llama la atención no es la flor, sino son las brácteas, la fecha de comienzo de floración, la fecha de fin de floración, fructificación, reproducción, todo eso en un Excel, tenemos unos Excels maravillosos. Y después lo último, ¿no? Notas interesantes. Eso es lo que después googleamos y vemos, a veces son publicaciones de un entomólogo que cuenta todos los bichitos que son importantes para ahí, una experta en mariposas que te dice algo, o alguna experta en fibras que dice, ay, la fibra de esta planta se usa para hacer cestería. Todo lo que podamos saber medicinales, bueno, medicinales un montón, todo eso va a ayudar en lo que es después en la introducción, en la percepción y como elemento, como herramienta para tomar decisiones. Bueno, acá está que volvimos de la chapada y vamos organizando. Esto ya vieron la planilla de datos. Ponemos el potencial, esta es otra planilla que es la de potencial ornamental, entonces voy poniendo a lo largo del año qué es lo que la hace atractiva, porque eso después me ayuda a determinar si va a ser una planta estructural del jardín protagonista o si va a ser un actor de reparto, ¿no? De golpe es alguien que va a tener, no sé, en febrero va a ser maravillosa, pero después, no sé, por ejemplo, no sé, el senecio pulcher es maravilloso, pero solamente en marzo, después no tanto. Entonces, bueno, pero en marzo vale la pena porque es increíble. Entonces la pongo, pero no pongo 500, porque me va a quedar un hueco de 500 plantas el resto del año. Pero la pongo, ¿y cómo la pongo? La pongo salteada, entre otras, que después va a ocultar ese agujero que deja. Entonces, esta tabla es fundamental para saber cómo usarla para diseñar. Y bueno, esto es lo que hablaba de la búsqueda de información, ¿no? Que muchas veces esto es lo que nos permite, a veces es porque es una maleza para ganadería, pero a mí me sirve como herramienta, porque muchas veces es una maleza para el ganadero, porque en realidad lo que pasa es que la vaca no se la come, no es que sea invasora, pero la vaca se come la competencia, entonces, claro, ella anda por todos lados, pues nadie se la come, pero cuando uno saca la vaca, en general se genera de vuelta ese equilibrio, y es maleza, entre comillas. Maleza es toda planta que sale donde no tiene que salir, porque uno puede tener un rosal en un trigal y es maleza. Bueno, y acá fue donde armé esta guía de campo, donde puse todo eso que vi en esta zona, y ven cómo fui poniendo los datos y armé acá en esta zona de acá todo un catálogo de la flora de los distintos ambientes. Y bueno, y fuimos corriendo y corriendo, y ya terminamos, es medio tarde, pero creo que más o menos una hora estuve. Así que ahora, bueno, a ver si ¿no hay nada en el chat? ¿No tenemos ni una pregunta? Una pregunta hasta ahora, no sé si se han quedado ¿Fue muy rápido? ¿O se fueron todos? ¿Cómo se llama el libro que escribiste? Campo. Es una guía de campo, se llama Herbáceas, Gramíneas y sus viveros. En este, que es, digamos, el primero que tuve fue una beca del Banco Mundial, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
me dio los fondos para publicar la investigación que había hecho, para compartirla con todos, y la hice con los pájaros, con un ornitólogo. Y este es otro que lo volví a publicar, donde puse los viveros que ya están haciendo estas plantas. Para la introducción, esto es oferta y demanda. Ningún viverista va a hacer lo que no le pide el paisajista. Entonces yo lo que necesitaba era darle visibilidad al viverista que estaba produciendo estas plantas para que poder unir cliente con productor. Y entonces fortalecer ese vínculo y fortalecer que cada vez hagan más de estas plantas. A ver. Bueno, te voy leyendo, te están preguntando, como están todos muy fascinados con las imágenes, con el manejo, preguntan, ¿el corte se hace a pesar de las primeras heladas? Yo lo que hago es esperar a que hiele, a que quede todo chicharrado, y ahí, ¿por qué? Porque baja el nitrógeno, ¿no? Se fija abajo. Los insectos ya se me fueron bajo tierra, entonces jorobás mucho menos, interferís mucho menos en toda la fauna que está ahí viviendo, cortás, que por eso nunca hablo de fecha. Es cuando tengas 3, 4 heladas, vos lo ves, y que esté ya totalmente marrón y activado, ya desactivada la planta, ahí cortás. Bueno, la segunda era sobre lo mismo, ¿no? Sobre las gramíneas, sobre el corte, si al principio o al final del invierno. No, es al principio por esta razón, que hay muchas que crecen durante el invierno. Si yo lo hago en primavera, le corté la flor a todas las que crecen en invierno. Si lo hago en verano, me corto la flor del otoño. Entonces, lo que haces es, antes de que empiecen a crecer las de invierno, les quito la sombra, porque esas grandes, el aron, están todos, lo ven más fácil con una exótica. ¿Vieron el miscanthus, que es una planta fácil que conoce la gente? Cuando yo podo el miscanthus lo tiene de golpe 1,5 metros, lo podé y el círculo es así chiquito, la mata. Pero cuando crece me atapa 2 metros. En esos 2 metros alrededor del miscanthus no hay nada. Entonces, si yo lo corto todo el tiempo, lo que está alrededor, que es el del ciclo de invierno, va a poder rebrotar en lo que sucede en la pradera, ¿no? Que, digamos, con otras plantas. El Andropogon leadmani es re voraz y después queda ahí todo seco, o el Paspalum, que ocupan mucho lugar. Me van a sombrear a todas las de invierno, que son mucho más chiquitas, que son más, no son tan voluminosas, porque como crecen durante el invierno, no hacen tanta fotosíntesis, porque los días son cortos, entonces tienen menos comida, son más chiquitas. Las otras que tienen días largos, fotosintetizan, morfan, crecen, son bien avasallantes. Y esperen que me olvidé algo de las tolerantes al estrés. Ahí no hace falta cortar, porque las tolerantes al estrés no son resilientes, no tienen la capacidad de regenerarse rápidamente. Entonces, hago al revés, hago el corte al final del verano, antes de que vuelva a empezar a crecer la del verano, y es como de prolijar, pero no se hace siempre, y es en el otro momento. Más preguntas. Te pregunto, sigo. Yo estoy copiando porque cayeron en tormentas. Bueno, mucha gente felicitándote y alabando tus proyectos y cómo ha quedado, y las imágenes que mostrás, y el material, y dónde vivís, y tu chakra, y todo. Te preguntan, ¿el resto de la poda se deja o lo retirás? Bueno, cuando trabajo en grandes extensiones, lo dejas, se descompone y entra. De golpe, si lo juntás y lo retirás, les va a sonar ridículo, pero está bueno porque te empobrece un poco, y de esa manera ese paspalum, que es inmenso, va a ser un poquito más chico y voy a tener menos sombra para las otras. Desde el punto de vista ornamental lo estoy hablando, y no desde el punto de vista productivo, porque siempre tenemos como una cabeza incorporada, sobre todo nosotros que estamos en una cultura muy ganadera y agrícola, del campo, de producir, que tenemos la idea de que todo tenemos que tener, ¿no? La lavanda es del Mediterráneo, y venía acá en esta tierra re rica, y le da diabetes, explota por el aire, tiene vida corta, porque crece, y después las tenemos paludas, feas, y se mueren. En cambio, en el Mediterráneo, que no tiene mucha comida, están siempre densas, gorditas, y qué sé yo. Y eso es un poco
como el concepto, ¿no? Nosotros no necesitamos tener las praderas re ricas para que ornamentalmente sean bellas. Al revés, nos complica más las competitivas que las tolerantes al estrés. Bueno, a ver, ¿el material vegetal seco de las gramíneas no ayuda a protegerlo de las heladas? ¿La planta sobrevive igual? No, porque es al revés. Las de invierno no les importa nada las heladas. Crecen durante las heladas del invierno. El Zergastrum pelitum capaz que se activa más en septiembre, si querés, pero muchos de los lupinos empiezan a germinar en junio. Y si están a oscuras no pueden germinar. En cambio, si yo le corto la semilla que les recibe el sol, puede germinar, puede rebrotar. Entonces hay un montón de plantas que crecen durante las heladas. Ustedes van a ver bien, cuando tienen jardines, en realidad el momento de más mantenimiento es el invierno. En verano, que todo creció, no tenemos maleza. La maleza y el trabajo nos lo dan en invierno, cuando todo está achicharradito. En general digo cuando tenemos un jardín de herbáceas y de gramíneas. Si son arbustos, no, porque mantienen su volumen. Pero cuando tenemos tanto juego de tamaño entre temporada y temporada, el invierno es el momento de mayor maleza. Porque hay un montón de plantas que crecen durante el invierno, germinan en el invierno. Entonces, nada, la helada es parte de su ciclo. Pregunta. Digamos, estamos hablando de lugares naturales, o sea, que están ahí porque hacen miles y miles y miles de años que con sus heladas y todo están acá. Las otras no han sobrevivido. La evolución. Estimada, otra pregunta. Consulta. Cuando mencionás en la composición de pastizal 70% gramíneas, 30% de herbáceas, ¿cuáles serían las herbáceas? Bueno, es más o menos aproximado, ¿no? Algunos serán 85 de gramíneas, otros de herbáceas. Y herbáceas son todas las que vienen las flores que les mostré. Esas son herbáceas. Todas las que florecen, las que tienen inflorescencias, son las gramíneas, que son los pastos, y después están las herbáceas, las que tienen flor. Ahí, depende del lugar, vas a tener ciertas flores u otras, pero eso vendría a ser. Y igual que de gramíneas hay un montón de distintas. ¿Incorporás arbustos en las composiciones? Sí, claro, bueno, sí, ¿Cuáles? uno usa toda la paleta de plantas. En este caso estamos hablando del pastizal, que el pastizal no tiene árboles, porque justamente hay en la naturaleza, bueno, muchas veces, por ejemplo, el indígena lo que hacía era hacía quemas a propósito para que el brote nuevo atrajera a los herbívoros y poder cazarlos. En la pradera americana para el bisonte y en nuestra pradera también para que el brote. Entonces lo que hacían era quemar los renovales de la parte leñosa, chirca que empieza a venir, el solanum, el fumo bravo, todos los árboles que empiezan a querer venir y pasa por el fuego y se va. A veces son los rayos que hacen incendios ocasionales y eso es lo que mantiene la sucesión ecológica en un estadio, que ese es otro concepto de la parte de ecología, que es lo que es la sucesión ecológica. Y el pastizal es un momento, que en algunos casos si los dejás llega a bosque y en otro no. El pastizal pampeano no tiene árboles, entonces queda ahí. Pero sí, cuando yo hago un jardín hay de todo, depende de cada situación, depende de qué contexto. Sí, uso árboles, arbustos, lo que venga, lo que necesitemos. Bueno, acá había una que pregunta, no sé si es una pregunta o no, dice, entiendo lo del crecimiento de las sombreadas, es un buen dato, solo consulto de curiosidad, no sé, dato de las sombreadas. No sé qué consulta. No parece que hubiese una consulta, sino que está maravillada por el dato. ¿Cómo se reproduce desde el vivero las distintas especies? Parte 1 de la pregunta. ¿Disponés de algún dato de tiempo aproximado de las especies que más rápido se han reproducido? Varios ejemplares y usarse en alguna obra que puedas recomendar. Bueno, a ver, te puedo contar lo que me pasó. Digamos, al principio, nada, yo me pasaba con mi PowerPoint, iba a charlas a viveristas y les mostraba, ¿no? Toda la maravilla de estas plantas que habían y cómo tenían que funcionar, ¿no? Y los quería convencer y todos quedaban copados, entusiasmados, sí, claro, ¿cómo no las hacemos? Todo, qué sé yo les daba las semillitas. Y la verdad que después
es muy complicado porque el viverista tiene un espacio físico disponible que lo tiene que disponer a plantas que sabe que va a vender. Cuando empezaba con las mías, ya se le había ido un poco el entusiasmo, los nervios, la parte económica, y hay un tema de que no se sabe cómo romper la dormancia cuando es la primera vez que haces. Entonces, por ejemplo, me pasaba que algunas eran facilísimas, el Capuloclinum macrocephalum, que fue de las primeras que produje en el 2002, hace ya casi 20 años, es facilísima, de 100 te germina en 90, es facilísima. En cambio, la monina cuñata, que era espectacular, de matorral samófilo, no lograba que me germine, nadie le germinaba, de gajito no lo podía. Finalmente un viverista dijo, la puse en remojo 10 horas y germinó, era una pavada en el fondo, pero vos cuando perdiste el coso tenés que volver a esperar el otro año a germinar y todo. Entonces sí, hay algunas que fueron más fáciles, la monina cuñata por gajo es fácil, pero la tenés que poner enseguida en tierra, no puedes cortarla, llevarte al vivero y después prepararlo, tenés que hacer in situ, por eso se hace con plantas madres en el vivero. Después un poco, pero todo ese tiempo de investigación, el viverista no tiene recurso económico para hacerlo. Entonces, mucho lo tuve que hacer yo y otros que se fueron entusiasmando. Bueno, María Pupo, de Laguna del Chajá, hizo un montón y sabe un montón de la técnica para reproducirla. Hugo Sierra trabaja mucho con división, que es otro viverista, y han ido, a medida que iban viendo, yo siempre me convertí en la demanda, por eso era uno de los éxitos. Como yo era la demanda, yo le decía, vos todo lo que produzcas yo lo voy a usar, yo te lo compro. Entonces era como, el tema era que muchas veces se quedaban con los almácigos vacíos, entonces no podían correr ese riesgo. Pero un poco creo que el éxito de la introducción fue que yo era la demanda y que entonces lo usaba y después llamaba a Lucía Canet de Revista Jardín y le decía, Lucía, necesito que publiquemos esto, que la gente conozca esta planta y que la vendan. Hoy día el Capuloclinum macrocephalum está en cualquier vivero. Lo llevó Chola, que es una viverista en Buenos Aires, que estuvo en Uruguay en unas charlas, y yo decía, Lerigium elegans, por favor, alguien que me lo produzca, y el Capuloclinum, y que llamaba Epoatorium macrocephalum, y lo produjeron, y hoy está en todos los viveros. Uno va, y ya hoy lo ves como algo común y corriente. Sí, igual todavía es difícil, ¿no? Todo el tema de producción de todas estas plantas. Bueno, claro, Los porque efectos son grandes, de espacio público es difícil a veces conseguir. Puchitos en de eso vivero. estaría bueno Eso es experiencia que... personal. No, seguro. Bueno, acá, en ese sentido, dentro de todo lo que es mi ámbito, hay bastante ya viveristas y tenemos producción bastante grande para espacio público también y todo. Y más, un poco siempre que uno proyecta y ya las encarga para fin de año. La herbácea y la gramínea la puedes tener muy rápido, un arbusto ya no tanto, tenés que esperar varios años, pero para una herbácea y gramínea, si ya tienen el material genético en vivero, es más fácil. Sobre todo, pues muchas son de semilla y se puede hacer, aunque hay mucha variabilidad, que es un tema. Te sigo con preguntas. ¿En losas de diferentes hábitats, la proporción entre gramínea y herbáceas son diferentes? Claro, por supuesto, sí. Una estepa tiene mucho más cantidad de herbáceas que de gramíneas. Sí, cada comunidad, en general, cuanto más pobre, menos gramíneas y más diversidad de herbáceas. Y cuanto más rico, suele haber menos cantidad de especies y la gramínea es muy voraz, avanza mucho, crece mucho, se reproduce, ahoga. Sí. ¿Tuviste experiencias en espacio público? En caso de que sí, ¿tuviste problemas posteriores en los diseños con el manejo que hacen las empresas? Mira, uno de los casos es en Brasilia. El año pasado logró Mariana, ¿no? Mariana es la jefa acá del proyecto, es la líder, que le otorgaron a Mariana Brasilia es como una avenida que tiene rotondas, sigue rotondas, es como una parte vertebral que tiene rotondas, muchas. Y todas están plantadas, el 100%, porque no es para circular, sino que están en el medio de la calle. Y como les contaba, en Brasilia hay 6 meses de lluvia y 6 meses de seca. Y entonces las empresas de mantenimiento riegan, tienen mucho trabajo y recambian. Plantines recambian, cada 6 meses recambian. Nosotros hicimos nuestra rotonda y nuestra rotonda no se riega, nuestra rotonda no se recambia.
con lo cual tuvimos un vandalismo inmenso, pero bueno, ¿no? Uno le queda abierto, alguien no quiere que haya poco mantenimiento también. Ese es el tema, pero en realidad era muy fácil de mantener, no necesitaba mucho mantenimiento. Pasa que hay veces también es distinto, ojo, ¿no? Porque el ámbito urbano, nosotros, por ejemplo, tuvimos que modificar la tierra de esa rotonda. ¿Por qué? Porque todos los años ellos ponían fertilizantes y modificaron el suelo original de la sabana. Entonces, en las ciudades no es que ponés literal, capaz que te toca hacer una obra de espacio público en Buenos Aires y el suelo al que vos llegás no es el original que había, es después de una obra, después de que tenés un pavimento, las raíces no tienen, entonces, bueno, y de todas maneras de golpe podrían llevar un riego por goteo, un manejo hasta que la planta tenga el desarrollo para manejarse sola. Hay una adaptación, si no, imagínense que en los ambientes silvestres tendríamos una jungla impenetrable, las plantas en estado silvestre también se mueren. Y en espacio público, no solo no queremos que no se muera, queremos que esté linda. Entonces, tiene lógica que capaz hacemos unos paseos enormes y que igual tengan un manejo de riego y un manejo de, como mostré en la pradera testigo, ¿no? No porque sea natural va a estar lindo, hay que saber en qué momento cortar, y lo que se busca es que sea un manejo mecánico parejo, y que no sea que hoy tengo que podar esto, en 3 días lo otro, en un mes lo otro, sino que sea un manejo más fácil. En Chicago, por ejemplo, en el Millennium, en el Lurie Garden de Pete Udolph, si ven, lo buscan en YouTube, está el tractor cortando, o sea, es todo un parque divino enorme de herbáceas y de flores, y viene el tractor un día y corta el tractor. No es que hoy te corto acá. Ojo, tienen un mantenimiento enorme y todo, porque quieren que hay una hojita seca y la cortan, hay mucho recurso. Pero a lo que voy es como al fondo, ¿no? De que hay una máquina que un día corta todo y se rastrilla todo, se mete en bolsas y va a compost. Para generar estas grandes praderas, ¿realizás planos de plantación con las especies nativas y realizás siembras o plantaciones planificadas? ¿O tratás de hacer un manejo de lo ya existente? Bueno, hay de todo. Las que te mostré es edición de lo existente, como con lo que hay, a través de un corte puedo tener distintos resultados. Es manipulación, y entendiendo la dinámica yo puedo tomar decisiones con intención de diseño. Después están otros casos, pero que es mucho más caro, que sí, que han decidido que, nada, hubo una obra, está todo pelado y quieren armar algo que parezca una pradera silvestre. Sí, ahí se hace una selección de especies y tengo en cuenta esto, que hay un ciclo de invierno y un ciclo de verano, para que siempre esté pasando algo, que es como armar un cantero grande, ¿no? Es en el fondo lo mismo. Es muy difícil intentar enriquecer una pradera existente. Cuando uno dice, bueno, en todo este pastizal yo quiero agregarle cosas. Es muy difícil porque yo voy a poner algo que tiene un desarrollo así junto a algo que es inmenso. Entonces es muy difícil que se establezcan al mismo tiempo, porque ya no es, una ya está establecida y la otra no. Después en Brasil, por ejemplo, trabajamos muchísimo con semillas porque básicamente hay una empresa que colecta semillas, entonces tenemos de dónde sacar. Ahora acá en Uruguay, por ejemplo, Janine Beare del vivero Samófila produce semillas, te la vende sobrecitos, pero no había antes, así que esa opción no existía. Todo un poco, esto es todo muy nuevo, entonces uno se maneja con lo que hay. Y bueno, a veces hay, a veces no. A ver, vamos a ir redondeando un par de preguntas, ya terminamos, siendo ya 9:20. Si solo tenés gramíneas de verano, ¿las podás también post-heladas o al final del invierno? Mira, todo es contexto. Depende del contexto de eso. Esto es un cantero que en realidad no es una pradera y entonces es un tema de una decisión estética. Son como decisiones diferentes. Hay gramíneas que con su color invernal son espectaculares y las disfrutás y es lindísima y no la querés cortar. Pero en una comunidad silvestre tenés que entender que esa toma de decisión te va a ahogar la otra comunidad. Si vos decís que no está, es algo que, bueno, no sé por qué no está, pero ahí siempre toda decisión que tomes, lo interesante es razonarla y depende cuál es tu objetivo, tomás la decisión.
no hay recetas, sino lo que intento de transmitirles es entender a tomar decisiones, entender cómo funciona, como yo tenía ese prado, ¿no? Cuando yo cortaba todo el verano, lo que hacía era anular el desarrollo de esa flora y tenía todo de invierno, entonces tenía unas primaveras divinas, hasta diciembre estaba lindísimo, y después cortaba. Y en la otra al revés. Todo depende cuál es tu objetivo, cortás cuando quieras. Bueno, y otra pregunta y la última, ¿probaste con siembra directa o con siembra o siempre con plantines? Bueno, eso es lo que conté de la otra vez. Hay veces que sí he hecho, en Brasil sobre todo, mucho siembra directa, muchísimo, porque trabajamos con un grupo que se llama Restaura Cerrado, porque es muy interesante que uno trabaja mucho interdisciplinariamente. Yo no me olvido que yo soy paisajista nomás, no soy ni viverista, ni botánica, ni restauradora, ni estudié la carrera de ecología. Entonces, uno trabaja alimentándose de otros. Y trabajamos mucho ya este equipo que restauraba el cerrado en el Parque Nacional, ya tenía identificada lo que eran las pioneras para generar suelo para las que vienen después, ¿no? Que es la parte de la sucesión. Tenés las pioneras y después las que vienen. Entonces, ya había un montón de material de semillas que usaban para generar hectáreas. Pero bueno, en general acá en Uruguay no me pasa y no sé, en Sudamérica no hay eso. En Europa sí hay mucho más. En Estados Unidos vas, te compras las cajas así de semillas ornamentales, que hay varios que se han dedicado a hacerlo. ¿Colocás algún sistema de riego hasta que se establezcan? Sí, sí, siempre. Y muchas veces yo el sistema de riego lo dejo manual, porque de vuelta, un jardín, bueno, digo, en estas fotos de pradera no, porque esto es campo, o sea, lo que hago es edición, pero cuando yo implemento en un jardín, por ejemplo, sí, aunque esté usando plantas nativas, aunque sean que son las mismas que están a 10 metros, en un contexto artificial, que de alguna manera es un recorte, y yo lo que estoy buscando es de vuelta, lo que digo, es belleza. Entonces, capaz que la planta no se va a morir, pero va a estar fea. Yo necesito que además esté linda. Entonces, si hay a veces mucha seca, lo prendo un día, rego y de vuelta lo cerré y no lo prendí en 15 días más. Pero sí dejo el riego prendido. Y para la implementación, seguro, para la que se establezcan siempre. Y para las semillas, más todavía. Eso todo en Sheffield, que usan mucho la reproducción por semilla, les puede decir, tanto Nigel Dunnett como James Hitchmo, siempre se riega para lograr la germinación. Eso es un tema también de entender cómo es la biología de una semillita. Para romper la dormancia necesita tener la humedad X día. Cuando hacemos la huerta, igual, necesitamos regar hasta que germinó. Cuando germinó dejamos, porque después se puede podrir. Pero para que germine y esa semilla sea blande y pueda salir el cotiledón, tiene que tener una humedad constante. Entonces, sí o sí, tenés que regar. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no pasa eso. Si no, imagínense que imagínate de una planta, la cantidad de miles de semillas, que entonces, si no, cada planta madre estaría ahogada por los millones de semillas que hay debajo, y no sucede. Porque en la naturaleza, el contexto en que esas 1.000 millones de semillas que cada planta hace, de golpe te germinó alguna que otra. Bueno, Amalia, la verdad que bueno, siguen llegando felicitaciones y agradecimientos. No sé si vos estás viendo el chat, pero le estamos mandando todos, así que todos muy contentos y muy maravillados con las imágenes y los paisajes y los procesos y la claridad con la que contaste. Así que la verdad que te súper agradecemos. Creo que esto hubiera estado, además, con una nota de color, haberlo logrado hacer la teórica y la parte B, salida al campo con vos, ahí a hacer una cacería. Sí, porque muy pocas preguntas, ninguna hubo de plant hunting, ¿no? No sé si capaz que fui muy rápido también y es como muy teórico si uno no va a salir a campo, entender el proceso que hay que hacer, pero bueno, es interesante para mí eso, empezar a entender cuando uno sale que tenés respuestas para todo lo que necesites en tu diseño. Y en una ciudad... Es más trabajo del que uno se esperaba, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. Lleva años y mucho trabajo en equipo. Mucho trabajo en equipo. Sí, sí. Los diseñadores esperaremos las listas que ustedes recolecten de plant hunting, con la lista de precios incluida, si quieren, con los descuentos para paisajistas y saldremos a comprar.
Bueno, no, pero lo que está bueno, que es como, que me encantaría que quede como de mensaje también para las cátedras, ¿no? Todas las universidades, qué poco estamos haciendo por esto. ¿Cómo no hay, ¿no? doctorados y todos que estén orientados a eso, a buscar estas especies que desarrollen en las universidades, en los campus, como hacen, ¿no? En el Sheffield, como hace Wayne Stefan, probar mezclas, combinaciones, uy no, al año me comió todo el cantero, y que las universidades, porque es muy costoso, la verdad que es muy costoso hacerlo a nivel personal, y está lleno de estudiantes con ganas y la universidad tiene el espacio, estaría buenísimo dar lugar a que pueda salir de los fondos públicos. Está interesante, podríamos seguir hablándolo de eso. La verdad que, bueno, el convenio con Sheffield, la Universidad de Buenos Aires ya lo tiene armado, así que ya tenemos un par de convenios desarrollando. Así que podría ser. Digamos, presupuesto la UBA no tiene, pero podríamos desarrollar los proyectos, Más que tenemos la nada, gente. es tiempo hombre y los estudiantes lo tienen, entonces está buenísimo, porque en general los estudiantes tienen el entusiasmo y tienen las horas disponibles, que en realidad es horas, es compromiso con horas de trabajo de campo. Sí, sí, sí. Y si se necesitara plata, digamos, Sheffield y todas las universidades de países desarrollados tienen ganas de invertir en los países de vía de desarrollo, así que hay que aprovecharlo. Buenísimo. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias realmente de corazón. Seguí disfrutando, José Ignacio. Y bueno, pronto esperemos cruzarte por Buenos Aires, cuando andes por acá, que ya nos cruzamos en algún momento. Así que ojalá que cuando todo esto vuelva a la normalidad, te tengamos de visita también por la facultad. Sí, seguro. Bárbaro. Bueno, y cualquier cosa, me contactan todos si tienen alguna pregunta, mayarobredo@gmail.com. Es fácil, estoy en Instagram, pueden seguir, me preguntan lo que les haya quedado colgado, que se acuerden después.